Bienvenidos a un nuevo capítulo de Vidas Longevas. El día de hoy tengo una invitada que nos viene a hablar de un tema totalmente diferente. Ella se llama Hisberly Mauco, pero vamos a darle la oportunidad que ella se presente y nos cuente un poco de su historia personal. Hisberly, ¿cómo estás? Bienvenida a Vidas Longevas. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Estoy muy bien y muy honrada de estar aquí. No, para nosotros es un placer también tenerte por acá porque, bueno, tú sabes muy bien que este proyecto nació para un crecimiento personal y también para nuestra audiencia, que todos nuestros capítulos han sido muy llenos de conocimiento. Y yo tengo muchas preguntas que hacerte, Hisberly, porque, bueno, tú eres especialista en biodescodificación, pero también tienes una gran historia que contar. Cuéntame un poco, ¿cómo llegaste tú a este mundo de la biodescodificación? Bueno, todo comenzó en el 2020. Yo empecé a hacer una formación como instructora de yoga y ahí me empezaron a hablar de la biodescodificación. Para ese momento para mí era como chino mandarín, era como no entiendo mucho, pero me llama la atención esto de que las emociones influyen en tu cuerpo. O sea, ya venían resonando conmigo esto. Luego, en el 2021, en junio, a una de mis mejores amigas del colegio le detectan cáncer. Y en este momento yo decido empezar a formarme como biodescodificadora, pero todavía esto estaba como muy interno, no me atrevía como a sacarlo del closet. Y con el fallecimiento de ella, en diciembre del 2021, o sea, la enfermedad fue muy rápido. Yo dije, esto no me lo puedo quedar yo nada más, tengo que tratar de ayudar a otras personas de la forma como capaz ella no recibió este tipo de ayuda. ¿Por qué? Porque cuando todo pasa como tiene que pasar, definitivamente, pero en el momento en que ella es detectada de cáncer, se vio mucho desde la parte médica nada más y no hubo un apoyo psicológico, no hubo un apoyo tampoco de qué cosas podían estar llevando a que ella estuviese transitando por este episodio, por todo esto, y también estuvo muy sola. Entonces, claro, ya después, yo con el conocimiento de la biodescodificación y todo esto, empecé a ver como un proceso de ingeniería inversa de cómo había estado su historia y era como, claro, ella era una bomba de tiempo y no nos dimos cuenta. Obviamente en ese momento apareció la culpa, aparecieron otras cosas que después tuvieron que ser trabajadas, pero, o sea, todo el detonante de comenzar con la biodescodificación fue ella. O sea, cómo puedo ayudar a otras personas a que si pasan por un proceso, no necesariamente de cáncer, sino que estén pasando un proceso de incomodidad con su cuerpo o alguna enfermedad, algún síntoma, puedan entender que hay algo más allá que solo la medicina tradicional. Ahora, este proceso muy integrativo desde tu parte afectiva, pero ¿qué es la biodescodificación? La biodescodificación es entender el factor emocional que está detrás de algún síntoma físico. Yo lo llamo como la ingeniería inversa del síntoma. Cuando tú tienes un síntoma, a veces, o sea, la medicina tradicional lo ve como, bueno, vamos a darte unas pastillas, vamos a darte cierto medicamento y lo tapamos y ya está. Muy pocas veces se va hacia el origen de esto. Para mí, un ejemplo gráfico es, imagínate que tú tienes una pared con una filtración. Entonces, la medicina tradicional se ocupa de ver el agua que salió, cuando ya la casa está llena de agua. Yo te doy como todas las cosas para las que lo puedas arreglar. La biodescodificación va más atrás. Va, ok, ¿cuál es la tubería? Claro. ¿De dónde viene? ¿Qué está pasando mucho más atrás? Por eso, para mí, exacto, ¿cuál es el origen? Yo considero que una cosa no va peleada con la otra, porque no es que ya tienes el síntoma, tienes que hacer algo con él. O sea, ya está la consecuencia allí. Trabájalo. Pero también ve más atrás. ¿Qué fue lo que te trajo hasta este momento? ¿Cuál es el mensaje que te está trayendo este síntoma? Y el para qué estás desarrollando esto en tu cuerpo es muy importante de ver. Entonces, si tuviese que poner como una manera fácil de entender qué es la biodescodificación, es entender el origen emocional del síntoma que estás desarrollando en tu cuerpo y preguntarle a este síntoma el para qué. Cuando me hablas de síntoma, ¿yo lo puedo asociar con una enfermedad directamente o la biodescodificación también puede atender otras áreas de la personalidad, del cuerpo, más allá de enfermedades, o es solamente para enfermedades? No, también puedes ver otras áreas. Sin embargo, el área en la que yo me especializo es más hacia síntomas físicos en el cuerpo. Ok, háblame un poco de eso. Tú tienes un programa que trabaja la biodescodificación. ¿Y qué tipo de síntomas o de qué tipo de tratamientos tú trabajas o cuáles son los más recurrentes, ¿no? Porque eso es lo que me llama la atención. O sea, si yo quiero llegar a ti o quiero atender la parte de la biodescodificación, ¿a través de qué tipo de enfermedades o qué es lo más recurrente que tú trabajas? Ya, yo cuando empecé con la biodescodificación empecé a hacer sesiones 1 a 1.
o sea, a entender a las personas, a escucharlas, y me di cuenta que había un patrón que se repetía. La mayoría de las que llegaban a mí eran mujeres y venían con ciertos... cuando empiezas a revisar, había cierta carga ancestral, por llamarlo de alguna manera, ¿Ya? cierta historia ancestral que se repetía. Y yo dije, ok, esto no es casualidad, aquí hay que verlo de otra forma. Y empecé a especializarme solo en mujeres. De hecho, mi programa de biodescodificación actualmente es biodescodificación femenina. Ok. ¿Qué síntomas veo? Los más frecuentes o los que más me han llegado es resistencia a la insulina, casos de ansiedad, Ok. casos oncológicos también, Ok. y muchos temas, esto es como el más frecuente, relacionado con la ciclicidad femenina, es decir, endometriosis, problemas con mucho dolor menstrual, mucho también problemas de infertilidad, que está Ok. muy, muy relacionada con esto, con la no integración de tu ciclicidad femenina y de la aceptación de ti como mujer. Entonces, por eso decidí como especializarme, ya que llegaban tantos casos relacionados a estos temas y era como, claro, pero esto muchas cosas vienen como de la culpa de ser mujer o el no querer ser mujer porque esto en mi clan, en mi familia, es algo peligroso. Entonces, hay un rechazo hacia lo que soy y entonces empieza un proceso de incoherencia entre lo que soy, lo que veo y lo que finalmente es mi historia y empiezo a generar un choque. Y en esto, pues el cuerpo en su infinito amor empieza a desarrollar ciertos síntomas para que puedas hacer las paces contigo desde otra manera. Y Beli, bueno, yo tengo acá una duda bastante personal. Cuéntame. Y vamos de una vez a aclarársela a nuestra audiencia que probablemente tenga una duda similar. Hay muchos temas de mitos con respecto a lo que es esta terapia, se podría considerar, o este método, de la mano con la ciencia. Porque siempre hablamos en que, bueno, esto es algo esotérico, algo místico, algo totalmente sobrenatural. Lo hablábamos tras cámara de que sigue siendo sobrenatural, pero al final esto con la ciencia, ¿cómo se la lleva? ¿Cómo explicamos biodescodificación versus medicina, ciencia? Yo creo que depende de quién le preguntes. Hay muchas personas de la medicina actual que son como más vieja escuela, por llamarlo de alguna manera, Claro. que consideran que todo el proceso emocional que vive un sujeto no afecta sobre el cuerpo. Es decir, tú cuando te van a tratar en el médico es como tú eres simplemente un sujeto que no tiene emociones o las emociones no importan en tu cuerpo y simplemente te va a dar la medicina para esto. También esto pasa por un sistema de salud que a veces está sobrecargado y que no tengo mucho tiempo como doctor para estarte preguntando qué pasa en tu vida y cómo te puede estar afectando esto Claro. en tu cuerpo. Esta es una visión. Esta otra visión que sí está más abierto a entender de que los procesos emocionales sí influyen en el desarrollo del paciente, sí influyen en cómo evoluciona el paciente, el consultante, como lo quieras ver. Entonces, por eso depende de quién le preguntes. He trabajado mucho con doctores que están más abiertos a esto y dicen, claro que sí. O sea, si hay un proceso importante sobre cómo gestionas tus emociones al momento de cómo transitas algún síntoma. Sin embargo, hay una vertiente que sale ahora, que es que entonces si mis emociones generan de alguna manera este síntoma o lo empeoran, entonces yo soy culpable del síntoma que creé hacia esto. Yo no estoy tan de acuerdo porque yo no trato con la culpa, yo trato en todo caso con la responsabilidad. Claro. Porque la culpa simplemente es una emoción de muy baja frecuencia que no te va, o sea, si empiezo como por mi culpa, por mi gran culpa, de aquí no voy a mejorar. Pero si yo tomo la responsabilidad de, ok, si yo creé esto de alguna manera en base a mi sistema de creencias, en base a las emociones, cómo las estoy gestionando y todo esto, entonces yo también tengo la responsabilidad de poder trascenderlo. También tengo la responsabilidad de poder cambiarlo. Entonces salgo yo de la postura de víctima y voy a una postura mucho más empoderada y una postura mucho más resolutiva que puedo trabajarlo. Entonces, con respecto a la ciencia, depende de quién le preguntes y la visión de quien esté viendo esto. Hay muchas personas que desde la física cuántica ya entienden también que esto puede ser algo avalado por la ciencia. Sin embargo, yo creo que en este momento histórico, o sea, 2025, no
no hay una ciencia exacta que diga, sí, esto es totalmente real, pero cuántas cosas no han pasado a lo largo de la historia que en un primer momento es incluso llamado herejía y después es como, mira, ahí se investiga un poco más, se desarrollan nuevas técnicas, se desarrollan nuevas herramientas que dice, totalmente, esto es avalado por lo que en este momento se considera como ciencia. Pasa a ser ciencia. Claro. Claro. Al principio me hablabas de que llegaste a la biodescodificación por una experiencia de una amistad que, bueno, que fue lo que te hizo especializarte en esa área. Pero también me estabas contando que tú llegaste a ella por tu parte personal. ¿Cómo llegaste tú? O sea, ¿cuál fue el impacto que eso tuvo en ti de lo que tú venías desarrollando? Porque nos presentamos al principio que tú también eres músico y eso es algo súper interesante. A mí me encanta el tema de la música y el yoga. Entonces, ¿cómo lo fusionaste con el tema de la biodescodificación para ti en personal? O sea, ¿cuál fue el impacto que te llevó a ti a poderlo experimentar para ti? Wow, qué pregunta tan interesante. Sí, vamos como por partes. Claro. Yo durante toda mi vida, desde los 6 años hasta los 24, estuve dentro del sistema de orquestas en Venezuela. Para las personas que no son de Venezuela, existe un sistema de orquestas que le entrega instrumentos a los niños para hacerlos músicos de alguna manera. Esa fue mi vida, donde estuve creciendo con frases como para descanso el descanso eterno, y toda mi vida era el sistema de orquestas. En este momento yo presenté ciertos síntomas que era como que ya después de grande empezaba a tener como pánico escénico. Y ahí fue donde empezó como el gusanito de la curiosidad de qué pasa conmigo. Claro. Y allí conocí el yoga, que era como que el yoga me ayuda a tener técnicas de respiración, a calmarme un poco más antes de poder empezar esto. Luego migro a Chile y mi vida cambió totalmente. Ahí sí era como que, mira, esta vida musical ya no, fue un proceso de renacimiento totalmente, de ver como, ok, si no soy músico, entonces ¿quién soy? Claro. Si no hago esto, entonces ¿qué hago? Porque yo no sabía hacer otra cosa sino ser músico. Y empieza un proceso de reinvención bastante importante. Y ahí es cuando decido como que, bueno, ¿qué pasa si me capacito como instructora de yoga? Y en esto es que sale el tema de la biodescodificación. Y lo he podido aplicar en mí, bueno, en diferentes áreas. Yo antes era muy, muy, muy asmática y alérgica a la vida. O sea, era una cosa impresionante porque yo para poder salir a cualquier sitio tenía que ir como con mi kit de medicina, claro. Pero, o sea, por si acaso, de cualquier cosa. Por si acaso y por si no también. Sí, y asmática, o sea, de que la típica que tienes que andar con tu bombita para arriba y para abajo. Cuando yo empecé a hacer biodescodificación, empecé a entender como que, no es como que nací así y siempre voy a ser así, yo puedo cambiar esto. Y empecé a aplicarlo en mí y me di cuenta que, claro, por ejemplo, el tema del asma venía de una gran sobreprotección de mi familia. Me sobreprotegían tanto que de alguna manera me estaban quitando el aire. Y llegó un punto en el que me pasaba que mi vida acá en Chile, yo estaba sin asma, sin nada, volví a Venezuela y de una vez asmática, así, asfixiada mal. Y fue como, ok, esto hay que transformarlo. Puedo recibir amor sin sentir que me estoy asfixiando en el proceso. Y así con diferentes cosas. Por ejemplo, yo puedo decir que hoy día soy alérgica a muy, muy pocas cosas. Ya no tengo que andar con un botiquín de medicamentos constantemente. Y creo que ha sido en esto, entender cada vez que tengo un síntoma, el para qué llegó este síntoma a mi vida. De hecho, hoy mismo me pasó que me desperté y me sentía con mucho malestar en el cuerpo. Y era como, ¿pero por qué hoy? Era claro, o sea, mi cuerpo de alguna manera me está protegiendo ante la exposición pública. Mira, justamente estás tocando un punto que estaba en nuestra conversación, ¿no? ¿Qué son los movimientos somáticos? Me hablaste de ese término y me quedó sonando. Y justamente acabas de hablar de síntomas. Explícame un poco sobre eso. Ok, los movimientos somáticos son tipos de movimientos que tú puedes hacer para que de alguna manera la incomodidad de tu cuerpo pueda empezar a salir, pero no desde un punto en el que el cuerpo grite, sino que te hable amablemente. Yo lo combino mucho con el yoga. Hay muchos tipos de yoga. Entonces, yo lo que hago es hacer movimientos muy lentos, pero muy conscientes para poder ir experimentando donde mi cuerpo me está hablando desde la incomodidad. Es como, ay, esto aquí me incomoda, esto aquí siento un poco de dolor y es como, ok, si me duele el pecho en este momento, ok, es solo el pecho, es a nivel de corazón, es a nivel de pulmones, es la respiración, o sea, meterle como lupa exactamente a qué es lo que estoy sintiendo y
¿qué me podría estar enviando como mensaje mi cuerpo a través de esa sensación? Entonces, es como, bueno, ok, lo traigo a la conciencia, entiendo qué me puede estar diciendo mi cuerpo y a partir de allí empiezo a transformarlo. ¿Qué movimientos liberadores puedo hacer? Entonces, a través del movimiento somático, pues sientes la incomodidad, la atraviesas y pueden haber episodios de llanto que terminas así como... Soy un bebé. Pero eso es como una técnica entonces que yo desarrollo, que pongo en práctica, Sí. como lo comparas con el yoga. ¿Existe esa...? O sea, yo siento que es una fusión de, al menos como yo lo experimento, es como una fusión entre el yoga y el movimiento pero un yoga muy presente y consciente. ¿Por qué? Porque yo no lo hago, hay gente que lo hace a través del baile y está totalmente válido. Ok. Yo lo hago a través de posturas de yoga. Ok. Pero puede ser, o sea, esto de los movimientos somáticos lo puedes hacer desde cualquier tipo de movimientos que te mantengan en el aquí y en el ahora. Hay gente que lo hace, por ejemplo, con técnicas como el animal flow o cosas así. No importa, o sea, desde mi punto de vista, no es nada más como qué técnica utilizas, sino el fin. Ya. Yo lo hago desde el yoga, pero la cosa es qué movimientos te hacen sentir presentes y conscientes en este momento para conectar con tu cuerpo. Comprendo. Entonces, es la conexión que hago con mi cuerpo a través del movimiento que estoy haciendo. Puede ser alineado con el yoga, con el baile y cómo me habla mi cuerpo. Exactamente. Comprendo. Tienes un programa que está dirigido especialmente a mujeres, como lo explicaste anteriormente. Cuéntame un poco de este programa, cómo podemos acceder a él, de qué se trata y cuáles son los factores más comunes que tú trabajas con la comunidad y, bueno, vamos a exponerlo acá para que todos lo puedan conocer. Ya, este programa es un programa de biodescodificación femenina donde trabajamos juntas durante 6 semanas. Este programa en un primer momento tenía como el enfoque en trabajar solamente con personas con casos oncológicos. Sin embargo, me di cuenta que era más importante ver un poco más atrás, incluso antes de que llegaran a desarrollar este síntoma. Okay. Y lo que hacemos en este programa es, desde la semana 1 hasta la semana 6, acompañamiento grupal y también una sesión individual, donde vemos de dónde está viniendo el síntoma, cuáles son las lealtades familiares que puedes estar teniendo. Primero es como abrir la olla. ¿De dónde viene todo esto? Y luego lo trabajamos a lo largo de estas 6 semanas con cuadernos de trabajo, o sea, workbooks, meditaciones. Vemos niño interno, el adolescente interno que todavía que está herido. Trabajamos linaje familiar femenino y masculino para poder todo este proceso irlo transitando y que sea un proceso de alguna manera lo más ameno posible. ¿Por qué? Porque, o sea, es como, yo lo veo como esta misma cañería que hablamos de la pared de la filtración. Cuando empezamos a ver un proceso de biodescodificación y a limpiar todas estas cosas, no es como que el agua que va a salir al principio es un agua clara, linda. No, va a salir agua sucia. Por algo está en el inconsciente y por algo está reprimida. Entonces, si yo simplemente te abro la tubería y abro el proceso, probablemente tú no quieras seguir metiendo la mano allí porque dice, huele feo, esto está horrible, ya no quiero. Entonces, ¿qué pasa si en ese proceso tienes a alguien que esté contigo de la mano y aparte tienes un grupo que le esté pasando similar? Entonces es como, no estoy sola, yo no estoy viviendo esto sola. Entonces, allí aparte tengo todo un proceso, tipo, bueno, tengo este workbook, tengo estas preguntas expansivas, tengo esta tribu que de alguna manera me va acompañando. De eso trata el programa. Qué genial. Bueno, ahí lo vamos al final a reforzar para poder destacar cómo contactarte y llegar a este programa para las personas que nos están viendo y estén interesadas. Y hay un tema que yo creo que a nosotros nos falta podcast para poder seguir conversando, pero también tú me mencionabas un poco de temas de la carta natal y de la astrología también. ¿Cómo se fusiona también esto con la biodescodificación? Y cuéntame un poco de la... ¿Cómo se llama esto? Se me fue. Ahí lo corto. Está bien. De la astrología con lo que es el tratamiento, digamos, directamente de la salud y del bienestar de una persona. Bueno, yo en un primer momento me costaba mucho porque yo empecé por yoga, biodescodificación y todo esto, y luego siempre me ha llamado la atención la astrología, pero no sabía cómo vincularla. Claro. Para mí era como, bueno, una cosa es una cosa y otra cosa es otra Exacto. cosa. Esa era la pregunta que estaba intentando conectar. ¿Cómo conecta la astrología con la salud y además con la biodescodificación? Bueno, para mí en un primer momento la astrología y la biodescodificación eran como cosas totalmente diferentes. Sin embargo, en la medida que iba haciendo lecturas de carta natal, me iba dando cuenta de que habían ciertas cositas que podían irte dando indicios de que alguien a lo largo de su vida había desarrollado ciertos síntomas o había tenido un cierto tipo de enfermedad o relación con su cuerpo. Por ejemplo, una persona con Quirón, no sé, en casa 1,
ya te está hablando de un Quirón dentro de la astrología. Ajá, ahí voy. ¿Quién es Quirón? Claro. Cuéntame un poco de esa parte del... Quirón dentro de la astrología es que nos muestra dónde está la herida del alma. Ok. ¿Ok? Y suena así como, oh, la herida Claro. del alma. No, si todos tenemos a Quirón en alguna parte de nuestra carta natal y es una herida que venimos a trabajar durante todo lo largo de nuestra vida. ¿Ok? ¿Y qué pasa? Quirón en la mitología es un centauro que lo hieren con una flecha en su patita y en su proceso de tratar de sanarse a sí mismo se convierte en un sanador. ¿Ok? Entonces, ese es nuestro proceso donde tengamos a Quirón. Es algo que duele, incomoda tanto que en búsqueda de herramientas nos convertimos en un faro de luz para los demás. O sea, Quirón al final no es algo malo, es algo que viene a empoderarte muchísimo, pero lleva trabajo. Yeah. Lleva... Y no es un trabajo que lo hago una vez y ya está, sino que voy y vuelvo y vamos otra vez. ¿Por qué? Porque aquí es donde tenemos que seguir poniéndole ¿Eso está asociado ganita. como con el movimiento de la luna y de todo esto en la astrología? ¿O es algo específico que se mantiene en ti o en mí a través de la parte de salud, energética de la salud? Ok, vamos con calma. Lo que pasa es que la carta natal, está la carta astral. La carta astral es la carta de un momento en el cielo en un momento exacto. Entonces podemos tener una carta astral de este momento aquí y ahora. Pero también está la carta natal, que es cómo estaba el cielo justo en el momento en el que tú naciste. ¿Ok? Y de alguna manera es como que el cielo en el momento que tú naciste te dio un closet de ropa. Y tú, a lo largo de tu vida, con el nivel de conciencia que vayas desarrollando, decides cómo lo vas a combinar. Qué outfits te vas a poner, qué cosas sí, qué cosas no. Ok. ¿Ok? Entonces, todos tenemos una ropita fea, por llamarlo así de alguna manera. ¿Ok? Ese es Quirón. Y ese Quirón es el que te dice como, mira, este outfit no está tan bonito, pero tú tienes que desarrollar las herramientas para hacer que este outfit, que no se ve tan bonito, se convierta en algo súper poderoso. Y ahí toca mucho trabajo de conciencia. Entonces, cuando tenemos a Quirón en la casa número 1, usualmente son personas que tienen un tema importante con su percepción del yo, ¿ok? De cómo se perciben a sí mismos. Si, por ejemplo, también allí tenemos a Virgo, entonces tenemos a Quirón en Virgo en casa 1, probablemente sea una persona que tenga temas con la salud o con la relación con su cuerpo físico a lo largo de su vida. Entonces ahí vemos, o sea, yo fui viendo en las sesiones que iba teniendo que había como ciertas cosas que se iban repitiendo en las personas que iban desarrollando enfermedades y era como, ah, claro, esta persona tuvo temas de salud acá. O por ejemplo, cuando ves a Quirón en casa 4, tú ves la casa 4 es la casa del hogar. Entonces tú dices, ah, bueno, esta persona probablemente tuvo una infancia complicada. Claro. Y vas viendo. Te va dando señales para entonces ir interpretando también la biodescodificación a través de lo que es su carta natal, ¿no? Sí, y a mí me pasa, por ejemplo, todas las personas que entran al programa, el programa es biodescodificación, pero yo le pido fecha, hora y ciudad de nacimiento. Y antes de cualquier cosa yo veo la carta. Claro. Y digo, ah, claro, esta persona probablemente... Ahí, la carta es un poquito como el espía. Como tu partida de nacimiento, pero sí, a nivel astrológico. Te va dando información de la persona. Claro, yo no estalqueo al punto que le va a ver toda la carta y toda la cosa, pero sí digo, ah, ok, aquí están ciertas heridas, aquí hay ciertas cosas, vamos a tratar con cuidado estos temas, aquí hay un tema que hay que profundizar. La carta te va diciendo, es un mapa de la persona. Oye, ¿tienes algún proceso que hayas vivido, experimentado en todo tu proyecto que puedas compartir con nosotros con respecto a lo que ha sido el proceso de una persona que ha llegado a ti a través de la biodescodificación y toda esta terapia que tú les ofreces, que haya sido muy destacada para ti? Porque siempre nos gusta como compartir una anécdota, ¿no? Una vivencia que tú digas, wow, mira, tuve un caso, este caso está genial. Tengo varios. Sin embargo, hay uno que yo cuento con frecuencia porque es que a mí me impactó mucho. Ese es el caso. Y es un caso de una persona alérgica a los mariscos. Ok. Entonces, esta persona me hizo que llega a la sesión y me dice, no, mira, lo que pasa es que yo siempre fui alérgica, o sea, desde nacimiento, pero a partir de que cumplí los 30, esto ha sido de que, o sea, no puedo tenerlo ni cerca. O sea, antes era como que podía comerlo, me tomaba un antialérgico y ya estaba. Sin embargo, a mí aquí fue llegando a los 30 años, esto empeoró, pero mucho, mucho. Y yo, ok, bueno, empezamos a ver como un proceso inverso. Ok, ¿qué pasó a los 15? Ok, vamos más atrás. ¿Qué pasó? O sea, para poder entender. Me dice, no, esto viene del nacimiento. Y yo, ok, bueno, entonces vamos a ver qué pasó contigo durante estaba el embarazo de tu mamá y el proyecto Sentido.
Y era como, no, no pasó nada, todo estaba normal, todo estaba tranquilo, todo bien. Y era como, ay, rayos. O sea, ¿sabes? Hay momentos, yo siento cuando estoy haciendo una terapia de biodescodificación, ¿tú has visto el meme de la persona que va agarrando como pistas y tiene los hilos ¿Sí? y va uniendo casos? Eso soy yo haciendo un caso de biodescodificación. O sea, es como, ok. Y Es a todo un veces, rompecabezas. sí, y a veces parece una partida de dominó trancada. Ya. ¿Por qué? Porque a veces las personas como que, y está bien, no tienen conocimiento de ciertas cosas. Claro. Hay cosas que se empiezan a bloquear porque si están en el inconsciente es por algo. Entonces, como, complicado. Y era como... Yo llegó un momento que era como, ay, Diosito, soy yo otra vez. ¿Qué pasa con Mete este la mano caso? tú en este caso. ¿Qué pasa con esto? O sea, porque no lograba entender. Y fue como, ok, ¿qué más pasó durante, o sea, a los 30 años? ¿Qué pasó? Me dice, bueno, me dice mamá. Y yo, detalle importante, que Ay, debiste hay haberme un- dicho importante, Claro, hay pero un no pasa impacto nada. importante en tu vida. Entonces era como, ok, bueno, hay un cambio hormonal que ocurre después del embarazo. Sí, pero no es nada más esto, aquí hay más. Ok, empezamos otra vez y a seguir indagando. Y me llega y me dice, bueno, o sea, durante mi embarazo fue un embarazo normal, o sea, cuando ya estaba en proceso de gestación. Fue un embarazo normal, mi mamá no tuvo ningún tema conmigo ni nada. Y empezamos a seguir hablando, conversando, y yo voy sacando como con pinza lo que las personas me van diciendo, porque en el discurso también hay información. Claro. Y en una de esas, ella mencionó, lo único que pasó fue un episodio con mi tía. Y yo, a ver, cuéntame más de esto. Y me dice, no, lo que pasa es que mi tía tuvo un episodio en una cena familiar en el que casi se muere. Y yo, ok. Yo le dije, ¿y tú estabas allí? Y me dice, no, o sea, no estaba porque estaba en proceso de gestación. Y no, yo, ok, sí estabas, solo que estabas en la barriga. Y a lo que yo le empiezo a preguntar, ¿sabes qué estaban comiendo, qué estaba pasando en ese momento? Y me dice, no, la verdad es que no tengo más información de esto. Y yo, ok, bueno. Pero cuéntame, ¿qué fue lo que pasó? Entonces, fuimos indagando y resulta que estaban haciendo una comida con paella. Y en ese momento parece que la tía se ahogó con un pedazo de pulpo. Y hubo que hacerle maniobra de Hennig, todas las cosas para poder sacarlo. Y obviamente su mamá, que estaba presente en ese momento, sufrió un gran impacto porque su hermana se estaba muriendo ahogada. ¿Qué pasa? Esto es como un pequeño susto donde no pasa nada, pero que el feto que está allí recibe la información de comer este tipo de comidas te pone en peligro de muerte. La manera en que puedo protegerme de esto es simplemente no comiéndolo. Y esta memoria se activa nuevamente cuando ella entra en el proceso, cuando ella sale embarazada. Y dice, o sea, no puedo comer nada de esto porque de alguna manera es como, acuérdate de lo que pasó. O sea, él cada vez Era que... un proceso de gestación. Exacto. Era el de ella y ahora el de El de su hijo. Claro. Exactamente. Entonces, y el cuerpo te dice, buscando protegerte, acuérdate de lo que pasó. Obviamente no te vas a acordar de forma consciente, pero es como alerta. Esto ya puso en peligro de muerte a alguien querido por ti. Ya tú recibiste la información de esto porque, o sea, su mamá sufrió ese susto, vivió esto. Entonces, el feto que está allá adentro también recibe esta información de, Wow. de lo que sucede. Y lo que va desarrollando es una alergia para mantenerte lo más al margen posible de este tipo de comida, que es peligrosa, porque la información que recibes es, esta comida te pone en peligro de muerte. Y en el momento en el que tú entras en un proceso similar al que vivió tu mamá, o sea, estabas embarazada, al igual que ella en ese momento, ni se te ocurra acercarte a este tipo de comida, porque ahora sí, o sea, se activa toda esta memoria. Entonces, este caso para mí fue como, wow. ¿Por qué? Porque primero, a veces es impresionante cómo algún pequeño detalle puede detonar una serie de eventos. Y también cómo a veces también por el cuerpo, por protegernos, nos va ocultando información, porque era como, de verdad, tuvimos como que sacar la información con cucharilla, hacer procesos de meditación para poder ir atrás. Y costó mucho. Y al final es como, claro, el cuerpo estaba protegiendo la información porque era un proceso doloroso, o sea, donde hubo mucho susto, donde hubo información que el cuerpo quería, o sea, de alguna manera resguardar. Y no, o sea, finalmente está llegando para algo, para poder transitarlo, transmutarlo y liberarlo. Y algo que me impresionó fue una vez que me mandó ella una foto cenando con su mamá y su tía comiendo paella. Y fue como, ay. O sea, lo logramos. Oye, pero qué interesante el tema, porque justamente te hice esa pregunta hace un ratito, ¿no? Lo que son los mitos y de lo místico y todo. Pero yo aquí, con todo el respeto de
de tu profesión, porque me generó mucha intriga. La pregunta que te voy a hacer es, ¿yo puedo sanar una alergia o puedo ser alérgico simplemente por una situación vivida que está grabada en mi código genético? Sí, o sea, sí puedes sanarla, pero obviamente no es como que voy a una sesión y ¡ay, me sané! Claro. O sea, no es un clic. no, exacto, no es un clic y ya está, sino que hay un proceso de querer transitarlo y meterle mano a la incomodidad, porque si esa alergia está allí es porque te está protegiendo de algo. Wow. Y eso es importante verlo. ¿De qué me está protegiendo? Por lo menos voy a poner mi propio caso. Ok. Yo era demasiado alérgica, como te dije, a la vida. O sea, pero una de las alergias que más estaban presentes era alergias nasales hacia cualquier tipo de polvo, olores fuertes, cosas así, y alergia en las manos. O sea, yo agarraba, por ejemplo, iba a limpiar y las manos se me empezaban a pelar. O sea, era la piel muy, muy, muy incómoda. Y cada vez que iba a hacer algo que tuviese que ver como con limpieza, o sea, era impresionante. Y ahí probamos, o sea, diferentes tipos de lavaplatos, que era como, bueno, es el producto, Claro. no es tal cosa. Y no. Hasta el guante. Sí, o sea, era como, ¿qué está pasando? Entonces, voy más atrás. Primero, con respecto a mi nariz, yo en Venezuela, como te digo, yo era muy asmática, no respiraba nada, me operaron 3 veces de la nariz y siempre era como, no huelo. O sea, mi nariz era en modo Carlitos, el de los Rugrats, todo el día. Entrando en un proceso de entender el síntoma, la biodescodificación y todo esto, era como, claro, yo de pequeña tenía como el don de que podía oler cuando alguien tenía mala vibra. O sea, a mí era como, no me gusta esta persona, no me gusta este niño, no me gustan estas cosas. ¿Por qué? Porque huele mal. Y me regañaban mucho por esto, como que, o sea, pero esta persona se baña, o sea, esta persona está aseada, ¿por qué no te quieres acercar? ¿Por qué no te quieres juntar con esta persona? Y para mí era, huele mal, huele mal, huele mal, huele mal. Y era como que de alguna manera percibía la vibra de esta persona a través del olfato. Okay. Fue tanto el regaño de huele mal, acércate a estas personas, que claro, mi nariz tomó la opción de una manera de poder acercarme y no sentir el regaño o el rechazo es bloquearlo. ¿Y cómo lo voy a bloquear? Con alergias. ¿En qué? En esta área. Claro. De manera que me puedo acercar a cualquiera porque no lo huelo. No lo percibo. Cuando yo empiezo a trabajar todo este tema de las alergias, me doy cuenta de que, claro, era esto. Y cada vez que yo estoy en una posición donde siento que voy a estar como incómoda o que atravieso un episodio de alguna creencia que me incomoda mucho transitar, lo primero que se bloquea es mi nariz. Porque es como no sientas a través, o sea, no percibas a través de esto. Luego, con mis manos, era lo que para mí significaba hacer. ¿Por qué? Porque era, si yo tengo la piel herida, o sea, cada parte de nuestro cuerpo nos entrega un mensaje. Y no es solamente una parte del cuerpo, sino, o sea, no es nada más la piel como tal, sino, por ejemplo, no es lo mismo la piel en la cara que la piel en las manos. No es lo mismo la mano derecha que la mano izquierda. En mi caso era la piel de ambas manos. Y era, ok, ¿qué tiene que ver el hacer y el recibir? Cada vez que voy a limpiar, o sea, ¿qué está pasando con esto? Y era como, ¿y por qué se escama de esta manera? Entonces era, ok, aquí piel, límites. ¿Límites hacia dónde? El límite hacia el mundo externo. Ok, ¿qué pasa con esto? Y claro, se detonaba cuando empiezo a trabajar todo esto, era una memoria de que cada vez que yo iba a hacer cualquier cosa de niña que tuviese que ver con limpieza, era como, no, es que tú no sabes, así no se hace. O sea, tú no sabes, deja eso así, porque es que tú no sabes, tú no puedes hacer esto, no te acerques. Claro. Y claro, después cada vez que me voy creciendo y ya puedo hacer las cosas, se activa nuevamente esta memoria, pero es que tú no eres suficiente, tú no sabes hacer esto. Se te fue grabando eso. Claro, y una manera de no recibir el comentario de tú no eres suficiente, tú no sabes hacer esto, no es que yo no sepa, es que yo no puedo. Claro, somatizar tu cuerpo de una manera... Claro, es una excusa que te está dando el cuerpo para no exponerte ante la herida más grande, que es que tu mamá o algún familiar muy querido por ti te diga que tú no puedes, o sea, que tú no sabes hacer algo, que tú no eres suficiente para poder hacer esto. Wow, qué brutal. Oye, Gis, yo creo que de verdad esta conversación todavía estoy así escuchándote de los temas porque son súper interesantes. Me llama muchísimo la atención el cómo podemos llegar a sanar enfermedades que creemos que son parte de nuestro ser, de nuestra esencia o que vienen con nosotros y se van con nosotros a través de este tipo de terapias o de trabajos personales, ¿no?
Para acceder a tus programas, que lo conversamos anteriormente, ¿cómo te podemos contactar? Y cuéntame, ¿qué tienes vigente en este momento para que las personas que nos están viendo, bueno, puedan de alguna manera sumarse a ellas? Tienes un programa, creo que tienes la agenda de mayo ya abierta. Bueno, esto está saliendo en el mes de mayo del año 2025. Cuéntanos un poco dónde te podemos contactar, cuáles son tus redes sociales, de qué se trata este programa, cuándo comienza, cómo me inscribo, cuéntame todo. Súper. Ya tenemos en este preciso momento la agenda de mayo para las sesiones 1 a 1 y para el programa grupal está disponible ya la de junio. Entonces voy por partes. ¿Qué hay en las sesiones 1 a 1? Tenemos las sesiones 1 a 1 de astrología, que serían lectura de carta natal, revolución solar y astrocartografía. Ok. Lectura de carta natal, el mapa del cielo en el momento en el que tú naciste, revolución solar, cómo es la película de tu nuevo año y astrocartografía, cuál es el lugar del mundo donde se activa una mejor energía para ti, dependiendo de lo que quieras trabajar. Luego está la sesión 1 a 1 de biodescodificación femenina, que esto es sobre todo cuando hay alguien que no quiere compartirse en grupo. Que también es totalmente válido. Dice, mira, yo el síntoma que tengo no lo quiero ver en grupo, lo quiero ver yo solito. Claro. Perfecto, hacemos lo mismo del programa, pero tú solo. Y luego está el programa que sí partimos al menos 5 personas para poder trabajar en conjunto todo este proceso donde vemos cuál es el síntoma, qué es lo que estás viviendo, qué es lo que estás atravesando. Trabajamos niño interior, trabajamos mucho con el adolescente, linaje femenino, linaje masculino, cómo te llevas tú con cada uno de este tipo de energías y qué puedes estar rechazando o qué lealtades estás cargando. Entonces son 6 semanas donde trabajamos de la mano, nos vemos en sesiones sincrónicas, es decir, nos conectamos todos a la misma hora, una vez a la semana, y luego allí queda como tarea para seguir haciéndolo a lo largo de las siguientes semanas. Es decir, semana 1 vemos, identificamos el caso, tú te llevas el mapa completo de qué es lo que está pasando contigo. Pero solamente quedarte con eso es como abrir la olla y ya está. Claro. Entonces ahí te envío un primer workbook y unas meditaciones. Luego nos vemos semana 2. ¿Qué pasó con el trabajo de ese workbook? ¿Qué pasó con las meditaciones? ¿Cómo fuiste integrando la información que te fui dando? Y así vamos hasta llegar a la semana 6, donde hay un proceso como de renacimiento. Entonces da el tiempo como para que toda la información que se libera y que sale allí no sea como una bomba, sino que puedas digerirlo con más calma y transitarlo. Y la idea es que no sea como un proceso explosivo que cambió y ya está, claro, sino que lo puedas ir digeriendo de una manera muy amena. Y con el acompañamiento. Cuéntanos, dame tus redes sociales, ¿dónde te puedo contactar? Por supuesto, mis redes sociales me pueden conseguir en Instagram y en TikTok también como @atentamentegis, como firmando una carta, así, atentamentegis, completa. Sí, así lo vamos a colocar entonces allí para que todas las personas que quieran sumarse puedan entonces contactarte, inscribirse a este calendario de mayo. Y bueno, Gis, muchísimas gracias por la participación, de verdad que ha sido muy reconfortante, muy completo. Invitar a nuestra audiencia que si les gustó este contenido, bueno, le den al like, dejen su comentario, se suscriban a este canal que nos ayuda muchísimo, es gratis además, para seguir creciendo y poder llegar a más personas. Compartir es bueno, recuerden compartirlo con la mayor cantidad de personas que ustedes crean que les pueda servir. Y muchísimas gracias una vez más por estar acá en nuestro canal de Vidas Longevas. Gracias, Gis. Gracias a ti por la invitación, un honor estar aquí y un honor que el tiempo valioso de todos los que pudieron escucharnos. Gracias. Gracias.